Feliz sábado. Nuevamente estamos aquí, reunidos en tu iglesia de Fort Myers. Estamos muy agradecidos con Dios por tu presencia. Te saluda en esta mañana tu amiga Ruth Neira y estoy tan contenta como tú porque es no nada más sábado, es un día de fiesta. Y con nosotros nos acompaña una familia muy especial, que es parte de nuestra iglesia. Quizá tú la conozcas o quizá no, pero seguramente su testimonio hoy hará una diferencia en tu vida. Y quiero saludar a Alfredo y a Sidley. Hola, ¿cómo están? Feliz sábado. Gracias, igualmente. ¿Están contentos de que es día sábado? Sí. El día de hoy es un día muy importante para su familia. Es un día donde quieren dar un testimonio muy especial, porque Dios ha tenido cuidado de ustedes. Esta historia comienza hace muchos años, hace 21 años quizá, un poco más, donde ustedes tienen una relación de un noviazgo de año y medio, que es una historia muy linda, y se casan. Y en ese momento, como cualquier pareja, quieren tener bebés, pero no podían llegar a esos bebés. Sidley, yo quiero que me platiques en ese proceso, cuando tú has estado durante tanto tiempo, estuviste buscando un bebé, y cuánto tiempo pasó, ¿qué atravesaba por tu cabeza? Bueno, siempre fue, al inicio no lo estábamos buscando porque yo estudiaba, pero ya cuando lo decidimos y veíamos que pasaban los meses y no podíamos lograrlo, pues decidimos buscar ayuda profesional, y fue cuando descubrimos que es que no podíamos, no estábamos del todo imposibilitados, pero sí estábamos bien limitados por ambas partes para tener bebé. Entonces sí fue un proceso muy difícil. Es bien engorroso pasar por tantos tratamientos, y en cada tratamiento, cada mes, como verlo fallido, ¿ves? Entonces es un poco frustrante, pero llega un momento que puedes o rendirte o agarrarte de Dios para dejarlo a su voluntad, que fue finalmente lo que decidimos. En este tiempo donde pasan tantos años, para ser exactos 13 años, hubo 8 intentos. Y dentro de este proceso hubo una operación donde te daban una esperanza, y cuando terminas esa operación te dicen algo fuerte, delicado, que rompe tu corazón, el de tu esposo. Platícanos, ¿qué pasó? Fue después de varios intentos, una de las opciones que nos dio el doctor fue operar a Alfredo. Y entonces, después de 6 meses de esa operación, supuestamente era cuando se iban a ver los resultados, y fue cuando nuevamente le hicieron las pruebas, y entonces la señora nos dice que él había quedado peor que antes de la operación. O sea que no podían tener hijos, Alfredo. Así es. ¿Qué pasó por tu mente en ese momento donde tantas veces soñaste con ser padre? Bueno, imagínate un matrimonio ya de tiempo. Para nadie es un secreto que el sueño de todo matrimonio es tener su familia, realizarse con sus hijos, verlos nacer, crecer, disfrutarlos, hacer una familia, hacer un hogar. Y bueno, pues sí, me sentí mal. Fue un tiempo que también como pareja nos deprimimos un poco. Pero bueno, seguimos confiando en Dios, porque para Dios no hay nada imposible. Yo quiero preguntarte, Alfredo, como hombre es muy difícil a veces enfrentar esta situación, porque si bien es cierto que una mujer siempre es el sueño, a lo mejor como un hombre, de alguna manera la protección. Yo quiero preguntarte, en esa protección que tú querías darle, ¿te sentiste aparte desanimado, molesto con Dios? No. Nunca experimentaste. Nunca estuve molesto, ni le reproché al Señor de por qué no podía tener niños. En ese momento, para serte sincero, no. Quiero preguntarles, cuando llegó esa noticia de que tú estabas lejos de haber sido un proceso a favor, fue negativo, ¿oraron? ¿Platicaron con Dios de sus sentimientos? ¿Se rindieron y pusieron todo en las manos de Dios? ¿Qué pasó?
Sí, mira, sabes, en la iglesia de donde venimos, precisamente en esos meses comenzaron eran como vigilias en las mañanas. Y entonces cuando ya supimos ese resultado y después de haberlo intentado tanto, eh, empecé a participar por las mañanas y escuché testimonios de personas que finalmente vieron todo perdido y empezaron a confiar, como a depositar, decir, hasta aquí luché yo, ahora te toca a ti, una especie así. Y hubo un salmo que esa mañana que yo fui, era el Salmo 37, que nunca me había detenido a escucharlo, así completamente. Y fue el día que decidí hacer mío ese salmo. Y esa mañana yo regresé y me recuerdo que mi esposo estaba enfermo, porque lo teníamos enfermo en casa, y yo le dije, ¿sabes qué? Si Dios no nos va a dar hijos, que no nos los dé. Pero ya llegó el momento de decirle a Dios, hasta aquí hemos luchado, no me voy a hacer más tratamiento, y si Dios quiere dármelo, me los va a dar. Y si no, me dará la paz que necesitamos para vivir sin ellos. ¿Ves? 13 años. Dejas todo en las manos de Dios. Ese salmo transforma esa lucha personal y decides dejarlo. ¿Recuerdas ese sábado, ese día que regresó tu esposa y te dijo eso, Alfredo? Sí, lo aceptamos bien. Incluso te tengo que decir que realmente pues, fue un tiempo que no sé si buscamos más al Señor. Muchas veces cuando nosotros los seres humanos somos de mucho buscar primeramente los criterios de los médicos, aunque no está mal, ¿ves? Y no es que no contamos con Dios, pero como que a veces ponemos a Dios como en un segundo plano. Bueno, mi esposa, como te decía, empezamos a asistir. Ella iba más que yo, porque eran los martes en la mañana, todos los cultos, todas las semanas en la iglesia. El Ministerio de la Mujer era que empezó ese lindo ministerio los martes, de orar. Y yo estaba trabajando, no podía ir. Pero sí buscamos más de Dios, empezamos a buscar más del Señor, porque para eso no es nada imposible, ¿eh? Orábamos más, hacíamos muchos ayunos, ella y yo en la casa. Y nada, dejamos todo entonces finalmente ya en las manos de Dios. Y pasó algo extraordinario. ¿Qué pasó ese mes? Ese mes salí embarazada. Impresionante. Impresionante ver cómo Dios simplemente espere que dejamos todas sus manos para que Él pueda actuar. Y respondió a esa oración. Un embarazo que no tuvo mayor inconveniente. Felices. ¿Recuerdas cuando te dieron la noticia, Alfredo? Sí. Hay un detalle que quisiera aportar ahí, ¿ves? Ese mes nosotros salimos de vacaciones, nos fuimos de vacaciones una semana fuera de la provincia de nosotros, y en esa semana pues tú sabes, cuando una mujer sabe que está embarazada pues se cuida, porque esos menos días corre el riesgo de perder el bebé, ¿verdad? Y bueno, mi esposa, estábamos en la playa y hicimos tantas locuras y tantas cosas, de ella incluso hasta montar bicicleta, muchas cosas. Y nada, lo que quiero decir es que cuando Dios hace las cosas, las hace perfectas. Cuando nos enteramos después de regresar de la playa, que ella me da la noticia porque los días iban pasando y ella notaba como mujer. Entonces, ella me decía, hoy me siento atrasada, llevo un día ya que no me cae, ¿sabes?, mi periodo, voy para el segundo día. Y como ya llevábamos tiempo en este asunto, yo le decía, mira, para no alarmarla a ella, tranquila, trata de despejar tu mente, si finalmente vas a estar embarazada, los días van a pasar. No sé, ella más o menos, porque ella como mujer, yo lo quería, yo estaba ansioso por ser papá y tener familia, pero yo sé que ella como madre también, como mujer, pues también anhelaba eso. Y entonces, bueno, cuando regresamos, recuerdo que regresamos un domingo, llegamos a la casa y en la noche ya eran como 4 o 5 días que ella tenía atrasada, y entonces ella tenía unas pruebas de unos test de embarazo y se lo hizo. Y entonces, imagínate, Ruth, cómo nos podemos sentir felices, además que agradecidos con Dios, contentos. Y pasa el tiempo. Los milagros de Dios son perfectos y las bendiciones nunca se quedan a la mitad. Ustedes en esta experiencia estaban en Cuba. Salen de Cuba con una pequeñita que es hermosa, que muchos de ustedes quizá la conocen, la pequeña Ashley, que nos llena de alegría. Llegan a este país hace 5 años con una bebé
lleno de muchas emociones, de muchos sueños como familia. Pero al año pasa un accidente que cambia la vida de la familia. ¿Qué pasó? Bueno, como dices, cambia la vida. Tuve que hacerme cargo de toda mi familia y durante casi 4 años mi esposo quedó en casa recuperándose de terapias en terapias y entonces pues cambia la vida. Pero en esos 4 años, esa pequeña, ese milagro, oraba. Oraba porque quería atender a un hermano. Pero ese hermano no llegaba. Y no llegaba no nada más por la imposibilidad de un accidente que cambia la vida de la familia, sino porque simplemente no llegaba. ¿Ustedes lo deseaban? Sí. Siempre lo deseamos, pero humanamente, ya cuando estábamos dentro de esa situación, que yo lo oía orando, yo por otra parte le decía, perdóname si estoy haciendo algo malo, pero yo creo que no es el momento. Pero si tú quieres mandarlo algún día, solamente le puse, no condiciones, pero sí le dije a Dios lo que yo pensaba, ¿no? Y créeme que Dios me respondió en el momento ideal, es decir, no solamente ideal, sino en el momento que yo le pedí a Él. Sisley, tú me estás diciendo que nosotros podemos hablar con Dios como nuestro mejor amigo, con esos temores, como madres, con esas angustias. Se invirtieron un poco los papeles, donde tú eras el proveedor y donde Alfredo se quedó también en responsabilidad de esa pequeña. Alfredo, en ese tiempo, ¿qué aprendiste? Mientras que veías a tu hija orar, mientras que tú te sentías con dolor físico, pero también estaba la ilusión de una pequeña por tener un hijo. ¿Tú también deseabas un bebé? Sí, sí lo deseamos. Siempre, incluso, quiero decir algo más. Yo también le ponía condiciones al Señor, porque yo le decía, Señor, yo quiero, cuando tenga familia, que sean niñas. Y el Señor me las regaló. Pero hay un detalle curioso, Ruth, que me hacías la pregunta. Aprendí que Dios también escucha a los niños, porque mi niña no se cansaba en ningún culto o en ningún momento de oración en la casa. Ella siempre pedía por su hermanita. Y lo pedía por su hermanita, Señor, yo quiero una hermanita. Y entonces cuando nos hablaba, que nos decía, papá, ¿cuándo van a tener ustedes una hermanita? ¿Cuándo tú te vas a poner bien? Porque tú sabes, la mente de los niños a veces piensan que hacer las cosas o pedirlas es hacer así de la nada y sale, ¿no? Y por mucho que si él le explicaba, pero decía, no, papá, yo sé que algún día Jesús me va a dar una hermanita. Y llegó ese día. En agosto del 2019 te dan la sorpresa de que estás embarazada, y no nada más fue sorpresa para ti, para tu esposa, sino para esta iglesia que tanto los queremos. Y nos emocionamos. Pasa el tiempo, te vemos muy feliz porque los dos son parte de esta iglesia. Para quienes nos escuchan o nos ven por primera vez, quizá no los conozcan, otras personas sí, quizá los han visto cantar. Y en ese proceso a mí me encantaba, y lo tengo que decir, verte cantar, y me parecía que tu bebé cantaba junto con ustedes, porque era increíble, y ver a esa pequeña en primera fila cantando con ustedes. Pero entonces empieza otra época, donde tu bebé estaba planeada para, el tiempo de gestación era para que naciera en mayo, pero en marzo empieza una pandemia. ¿Qué pasa en la mente de una mamá cuando de alguna manera es el soporte, donde está embarazada, donde tiene otra chiquita que también depende de ella emocionalmente, y donde tienes quizá miedo, como muchas personas, de que en algún momento pase algo en el hospital cuando tú vayas? ¿Tuviste miedo? No era miedo, pero sí era preocupación. Era como que Dios me estaba preparando para algo. Yo me acuerdo que las personas de mi trabajo me decían,
yo no sé por qué tú te preocupas tanto con un parto prematuro. Porque yo le decía, el miedo mío era que Health Park era uno de los hospitales más, donde como que más, donde estaban los casos de coronavirus. Y si a mí se me presentaba el parto antes de las 36 semanas, yo tenía que ir a Health Park. Entonces todos los días, todas las semanas yo contactaba, me acuerdo, a Suriel y preguntaba, ¿cómo están los casos en Health Park? Y la persona me decía, yo no entiendo por qué tú sigues preguntando. Y yo decía, porque si paro antes de las 36 semanas, yo voy a ir a Health Park. Entonces, era más bien preocupación, era solamente estar al tanto. Miedo nunca tuve, porque al final yo siempre, los golpes de la vida, me ayudaron a agarrarme de Dios y a vivir un día a la vez. Pero sí siempre uno se preocupa. Llegaron 34 semanas, Alfredo. ¿Qué pasó? Bueno, como decía Sidney, no, ella sí tenía ella presentía como que no iba a llegar a término, a completar sus semanas de embarazo. Recuerdo que esa noche el pastor Jaciel y yo estábamos con una muchacha de acá de la iglesia que estaba en emergencia en Cape Coral y salimos sobre las 4 de la mañana, ya porque ya la muchacha, gracias a Dios, pues no tenía lo que pensábamos que era, ¿ves? Y le dieron su diagnóstico y ya le habían dado la alta para casa. Y no habíamos acabado de sentarnos en el carro, el pastor y yo, y mi esposa me está llamando a las 4 y 5 de la mañana por ahí, que por favor, que dónde estaba, que fuera rápido para casa, porque ella creía como que ya estaba rompiendo su fuente. Imagínate tú, cómo no nos vamos a sentir a esa hora. Yo me puse nervioso, me acuerdo que Jaciel venía al lado mío y me decía, oye, tranquilo, no te preocupes, todo va a salir bien, vamos a estar orando por ti. En fin, dejé entonces a Jaciel en su casa y yo seguí para la mía, entonces ya estaba lista, ya había hablado con la doctora y pues, nos trasladamos rápido a la clínica, al hospital. Si en un contexto normal tener un hijo genera emoción y muchas veces también esa incertidumbre de qué va a pasar, me imagino que en una pandemia debe de ser mucho más difícil. Y mucho más en este momento donde no está a término la gestación, donde está en riesgo y donde tienes que ir a un hospital, que los casos son muy altos. Pero nace esa pequeña. ¿Qué pasó cuando nació? ¿Cuánto pesaba? Ella realmente para 34 semanas no nació tan mal. Ella le faltaban 2 onzas para 5 libras. Estaba fuerte. Sin embargo, tú tuviste que dejar esa pequeña en el hospital, con el dolor de tu corazón. Me gustaría que nos platicaras a tus amigos nuestros amigos ese momento de angustia, donde tienen que tomar una decisión muy importante, donde tienen que confiar en Dios, pero tienen que dar una respuesta, donde había llamadas. Platícanos exactamente qué sucedía. Bueno, a mí me dan el alta enseguida, como a los 3 días, y ya ahí empezó la situación difícil, porque es como si es una sensación de abandono, porque yo me tenía que ir y dejarla. Después, el producto del coronavirus, todo empeora, el pico empieza a subir y entonces recibimos una llamada del hospital que teníamos que decidir un solo papá, 2 horas al día. Yo estaba recién cesareada, la decisión que tomamos fue que Alfredo fuera, pero ya un día después había que firmar un contrato. Es como un contrato, como un compromiso que tú hacías de que el papá que decidieras, ese tenía que quedarse hasta que la niña fuera dada de alta. Y el otro papá nunca más tenía la oportunidad de ir hasta que verla en tu casa. Entonces ya al ellos insistir y yo ver tantos días en el medio que no sabía cuánto podía tardar, pues invertimos los papeles y entonces decidí ir yo. Y fue otra complicación, porque ese día yo entonces, producto de la cesárea, como no soy cesareada, no perdí el control de eso y llegué al hospital febrícula. Y ahí
Te pusieron. Estuvimos 48 horas sin poder ver a la niña porque todo lo relacionaron con el coronavirus. Y finalmente pues tuvimos que volver a invertir los papeles después de 48 horas de mucha oración, que volvieron a permitir a mi esposo entrar, y fue cuando él se quedó todo el tiempo que la niña estuvo en el hospital. El restringirte la visita a tu propia hija debió de haber sido difícil. Pero también la posición para Alfredo era difícil, porque pasaban cosas que quizá tú no sabías y que hasta ahora tú te has enterado. ¿Qué pasaba en ese proceso, Alfredo? La niña, como te contamos ahorita, la niña nació, o sea, le faltaban 2 onzas para 5 libras, la niña no nació en muy buenas condiciones, porque si de 2 horas antes le dio fiebre y en fin, tuvieron que adelantarle un poco más la cesárea. Estaba planificada para las 4 de la tarde, pero después la ginecóloga cambió y se la hizo a las 2:30. Entonces la niña se nació con falta de aire, o sea, la niña no nació bien. Imagínate, yo nunca había pasado por una experiencia esa en mi país, no te dejan entrar a los partos como acá en este país, ¿ves? Y eso a mí también me puso un poco, ¿sabes?, nervioso, ver la niña, en las condiciones que nació, que rápidamente la corrieron a la sala del NICU. En fin, Ruth, tuve que empezar a lidiar con cosas ahí que yo no estaba acostumbrado. Pero nada, pasé, porque muchas cosas después se las conté a Sidney al pasar los días y cuando ya la niña estaba en la casa, ¿ves? Porque creo que fue lo mejor que decidí, porque no hacía, en las condiciones que estaba Sidney en la casa, deprimida, que se sentía mal, y lo entiendo porque las madres son madres. Y yo no creo que yo no hacía nada en alimentarle eso a ella. No sé, en donde me refugiaba era en Dios y en Oihani, en mi tía que la llamaba, y orábamos como familia, y eso pues fue mi sustento, porque ni a mi familia en Cuba le contaba nada, porque al final ellos no podían resolver nada. La primera semana fue difícil, pero bueno, después gracias a Dios la niña empezó a mejorar y hasta que finalmente nos le dieron el alta a los 27 días de estar en el hospital. 27 días. ¿Dejaste de ver a tu hija? ¿Cuánto tiempo? Aproximadamente unos 20 días. 20 días. Sin embargo, Dios no hace las cosas a medias. Dios hace las cosas perfectas. Y hoy tienen en sus manos a la pequeña Alicia, que aparte de ser hermosa, está sana. Que aparte de todo te dio la gran sorpresa. Y nos gustaría que nos platicaras y nos quedáramos con ese bello gesto que tuvo tu esposo por amor a ti, a su hija mayor y a Alicia, de que la pudieras encontrar en un momento, te la llevaran a tu casa en un momento que tú no te lo esperabas. ¿Qué pasó ese día? Ese día nosotros, hacían 2 o 3 días que había que repetirle una prueba, que era la prueba del CAR-C. Y la niña iba mejorando, pero ellos siempre me habían dicho que me preparara para como hasta mayo 12, que hasta ese día yo no iba a poder por lo menos ver a la niña, ¿ves? No le iban a dar el alta. Pero ya mi esposo sabía desde 2 días antes que ya la niña estaba cerca del alta. Y entonces ese día él vino porque teníamos el CAR-C, yo no sabía que ya le habían hecho la prueba del CAR-C y todo eso, ¿ves? Y entonces, habían vuelto del CAR-C. El hecho es que él crea toda una historia de que el CAR-C, que tenía que estar en el hospital, que había que hacerle la prueba del CAR-C. Era que no se lo habían hecho, pero que nos habían devuelto el CAR-C, algo así. Y al final él viene, se baña, pero ¿y por qué te tienes que bañar? No, porque es que me tengo que cambiar de ropa, porque si no, no me van a creer que me bañé, porque no me dejan entrar al hospital sin bañarme. Y todo, él formó toda una historia. Y yo realmente lo que tenía planificado era, entre nosotros, darle la sorpresa a Ashley. Pero ya él tenía planificado con su prima, dárnosla a las 2. Y entonces, ese día, él no me llamaba. Él siempre me llamaba por FaceTime, aunque fuera 10 minutos para yo ver a la niña. Y ese día yo estaba tan alterada, yo decía, yo no entiendo por qué él no me llama. Y me decía, espérate, te tengo que colgar porque tengo que hablar con Manolito o con Amy. Y yo decía, pero él no puede hablar con esas personas después, es el tiempo mío de ver a la niña. Y el problema es que él se estaba trasladando para traerme a la niña a la casa. Una gran sorpresa, pero sobre todo una gran sorpresa la que Dios les tuvo. No un solo hijo, sino 2 niñas como las pediste. Respondió la oración de una madre, de un padre y de una hermana mayor. Por último, me gustaría que ustedes, que han experimentado los milagros de Dios, que han sido pacientes, porque no ha sido un año, han sido muchos años de oración,
y de someterse a la voluntad de Dios, puedan decirle a nuestros amigos que quizá están pasando una situación así. Y puede ser que no tengan hijos, puede ser que los tengan, o cualquier otra cosa que han esperado por años y no ha llegado. ¿Cuál sería esas palabras que les podrían dar a esas personas de ánimo para confiar en el Señor? Yo les diría las mismas que me ayudaron a mí. Las últimas que me ayudaron, que fueron uno de los momentos más difíciles, fue lo único que le decía a Dios: si me estás permitiendo pasar por aquí, es porque yo voy a poder con él. Porque tú prometes que no me vas a hacer pasar por algo que yo no voy a ser capaz de resistir. Dame las fuerzas para salir adelante. Y la otra, que como te decía, se convirtió en mi salmo, es: encomienda a Jehová tu camino, confía en él y él hará. Alfredo. Y yo agregaría la perseverancia en Dios. Perseverar, orar y buscar de Dios. Cuando nosotros invertimos tiempo en las cosas de Dios, Ruth, no es que eso es un negocio, es que Dios te bendice. Muchas veces queremos recibir bendiciones y no hacemos nada por alcanzarlas. Dios está ahí, Dios es real, Dios es un Dios vivo y Él nos quiere bendecir. Así que ese es el secreto: buscar del Señor, perseverar y confiar en Dios. Cuando Dios te quiere dar algo, Él te lo da. Dios trabaja completo. No se ha acabado de escribir tu historia. Simplemente deja el control en Él. Y seguramente tú un día podrás dar un testimonio tan poderoso como este. Gracias. Gracias a ti. Gracias. Maravilloso, ¿verdad? Alabado sea el nombre del Señor por tantas bendiciones. Como decía hace un rato, un testimonio vale más que 1000 palabras. Y hay tantos versículos en la palabra de Dios que nos demuestran que vale la pena servir a Dios. Pero cuando uno escucha el testimonio de alguien que ha pasado por el camino y ha visto tantos resultados, tantas bendiciones de parte de Dios, no nos queda otra opción que decir, como dijo Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. Ahora les pregunto a ustedes una vez más, aunque yo sé que lo han dicho ya varias veces a través de estas palabras en la entrevista, una vez más quiero preguntarles: ¿creen ustedes que vale la pena que ustedes y su familia sirvan a Jehová? Gloria al Señor. Ahora un detallito más. Hoy, sábado 22 de agosto del año 2020, tienen toda la resolución, toda la firmeza, toda la decisión de servir a Jehová. Pero mi pregunta es: ¿están dispuestos a hacerlo para toda la vida? Hay un riesgo grande de que nos olvidemos de Jehová en algún momento en la vida. Por eso es que la Biblia dice allá en el libro de Deuteronomio esas palabras: amarás al Señor Jehová con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Esas palabras, para que no se les olvide, las escribirán en cada detalle, en las puertas, en las columnas, en cada pared de su casa. Las repetirás a los hijos cuando estés en la casa, cuando estén fuera, cuando se levante, cuando se vayan a acostar. ¿Saben por qué? Porque existe la posibilidad de que algún día se olvide todo lo que Dios ha hecho por ustedes. Existe la posibilidad de que un día las cosas cambien y de pronto ese ímpetu, ese deseo de servir a Jehová no sea el mismo. Les pregunto: ¿están dispuestos ustedes de que eso que hoy los mueve a este momento tan lindo de dedicar no solamente a Licha sino a toda la familia se vuelva una resolución para toda la vida? ¿Están dispuestos? Gloria al Señor. Bien, permíteme, Alicia. Muy bien, perfecto. No sé si pueden apreciar desde aquella cámara. Quiero que miren a Alicia acá. Vamos a arrodillarnos. Vamos a tener unas palabras de oración. Santo Dios que moras en los cielos, alabamos y glorificamos tu nombre por este momento tan especial. Padre Santo,
tú eres el Dios de lo imposible. Y lo demostraste vez tras vez, Señor. No solo en la historia bíblica, sino en la historia de Silde y Alfredo. Has estado en sus vidas cuando tuvieron dificultades para tener a su primera bebé, Ashlita, aquí también presente. Abriste el mar rojo y diste la bendición, Señor, de que ellos pudieran tener a Ashley cuando todo parecía imposible. Más adelante, Señor, hubo un accidente con Alfredo que sacudió a la familia desde sus más profundos cimientos, y también sacudió, Señor, toda la iglesia y a las personas que le querían y le quieren. Pero a pesar de todo, Señor, aun cuando parecía que solamente iban a tener a Licha como hija, tú le diste la bendición de tener a esta bebé tan ansiada y tan esperada. Señor, ¿qué más podemos pedirte? ¿Qué dudas podemos tener en la vida? ¿Qué podemos, Señor, hacer más grande, más sublime y más poderoso en nuestra vida que servirte todos los días de nuestra existencia? Ellos están acá, Señor, trayendo a Licha ante tu presencia, no para que la conozcas, porque ya tú la conozcas, ya tú la conoces, ni tan siquiera para que pedirte que la bendigas, porque yo sé que ya ella viene con tu bendición. Es una niña bendecida y que pertenece a una familia bendecida. Estamos aquí con Alicia en los brazos para decirte, Señor, gracias por este milagro. Te ruego que así como la has traído de forma milagrosa a esta vida, también la puedas tener con tu bendición cada día de la vida. Cada día que ella viva mientras crece, mientras se convierte en una adolescente, una señorita, cuando sea una adulta, que, Señor, siempre pueda ser luz para el mundo y bendición para la familia y para esta iglesia que tanto la quiere. Que nunca le falte la salud, que nunca le falte la prosperidad, y a sus padres que nunca le falte la sabiduría para mantenerla en tus caminos toda la vida. Por el bendito nombre de Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén. Amén. Está pidiendo el papá rápido, ¿eh? Sí. Familia, creo que hay un canto especial que vamos a entonar en esta ocasión como agradecimiento a nuestro Dios. Espero que esta alabanza que ahora van a entonar sea la oración de su vida para Dios por toda su existencia. Pequeño ser.
puedo pedir, solo sé la obra maestra que Él formó. Tú eres especial, obra maestra que Él creó. Esta suave brisa de un hermoso amanecer, y yo estoy tan feliz, pues Dios me ha dado a mí mi pequeño ser. Tú eres especial. Tú eres especial. Alabado sea Dios. Qué linda escena, qué lindo momento. Espero que para toda la vida ustedes puedan decir: yo y mi casa serviremos a Jehová. Voy a pedirle a la primera anciana de nuestra iglesia, la señora Bibi Horn, que pase acá al frente. Ella les va a entregar en esta ocasión el certificado que acredita que Alicia ha sido dedicada al Señor hoy, sábado 22 de agosto del año 2020. Alicia Pérez, bienvenida a la iglesia de Fort Myers. Un presente, los amamos, familia Pérez. Bienvenidos.